Un saludo con ustedes, Kevin Castaño. Yo soy trader y analista de mercado de OQ Trading Tech para FXM. Y en el video de hoy vamos a hablar sobre los puntos pivotes o los pivot points. Quiero invitarlos a nuestra página FXM en español porque allí vamos a poder ver en dónde o más bien en qué gráficos o en qué plataformas podemos tener nuestros indicadores. Si nos dirigimos aquí en el apartado de trading, dentro de plataformas tenemos algunas como Trading Station, TradingView, MetaTrader, Ninja, Zulu y Capitalize. Hoy lo haremos desde Trading Station, ¿listo? Entonces quiero que me acompañen directamente a la plataforma. Estamos en este momento en la de escritorio y vamos a hacer lo siguiente. Acá en donde dice Add Indicator, vamos a darle clic allí. Dentro de nuestro filtro vamos a escribir la palabra pivot, ¿cierto? Y nos va a salir este indicador, Pivot Levels, que es básicamente el indicador de puntos pivote. Si ustedes no tienen este indicador, los invito a nuestro canal de YouTube para que busquen el video y entiendan cómo o aprendan cómo descargar indicadores desde nuestra aplicación de FXM. Listo, seguramente este indicador es uno de ellos. Bueno, le damos OK y OK nuevamente, dejamos los parámetros tal cual los tenemos en este punto, le damos OK nuevamente y ya encontramos acá algunos gráficos, algunos dibujos dentro de nuestro gráfico, ¿cierto? Entonces, bueno, ¿qué son los pivot points? Son una herramienta, o más bien son un indicador que utilizamos en el análisis técnico para determinar posibles niveles de soporte y resistencia en un periodo de tiempo determinado. Cuando hablo de periodo de tiempo determinado, quiere decir que este indicador va a funcionar tanto para una temporalidad mensual, semanal, por hora, ¿cierto? Si nosotros le damos H1, observen que también nos replica estos niveles. Si quisiéramos hacerlo, por ejemplo, en 5 minutos, lo vamos a poder ver también funcional en 5 minutos. Simplemente es cuestión de que cargue un poco y ya lo tenemos acá. Observen, acá tenemos nuestros pivot points. Entonces, vamos nuevamente acá a una hora para tener un poco más de imagen, ¿cierto? Un poco más de noción de nuestro gráfico y acá tenemos los puntos pivote. Bueno, entonces, ¿cómo funcionan? O cómo se calculan más bien los pivot points. Se calculan a partir de el precio de cierre, del precio más alto y el precio más bajo del periodo anterior. Y se utilizan estos precios referentes, por ejemplo acá estamos hablando del precio de cierre, que sería en este punto, el precio más alto y el precio más bajo. Entonces estos precios se utilizan como referencia para estimar los posibles niveles de soporte y resistencia en el periodo actual. Entonces se hacen unos cálculos y a partir de esos cálculos se definen cuáles van a ser los niveles. Existen varios métodos, pero pues hay uno clásico que lo que hace es que nos define el pivot point, que es el punto P, este negro que tenemos acá, que básicamente es el nivel promedio de los precios de cierre, alto y bajo del periodo anterior. Entonces digamos que este es el promedio o el nivel de referencia. Tenemos R1, ¿cierto? R1 es el primer nivel de resistencia por encima del punto pivote y pues también tienen un cálculo matemático. Tenemos nivel de resistencia 2, que es el segundo nivel de resistencia por encima del punto del pivote. Tenemos el nivel de resistencia 3, que es el tercer nivel de resistencia por encima del punto pivote, ¿cierto? Y después de tener los niveles de resistencia, nos vamos a encontrar ahora con los niveles de soporte. Tenemos el S1 como primer nivel de soporte, el S2 como el segundo nivel de soporte y el S3 como el tercer nivel de soporte. Como les decía, en trading los puntos pivotes se utilizan para identificar posibles niveles de entrada y salida del mercado, así como para determinar los niveles de stop loss y take profit. ¿Cómo podríamos ver esto? ¿Cómo lo utilizan los traders en general? Por lo general, lo que hacen los traders es que, por ejemplo, si un activo, digamos que nosotros estamos en este punto y un activo se empieza a acercar a una resistencia, quiere decir que está empezando a sobrecompararse, ¿cierto? Llegando a niveles muy altos y es posible que algunos traders decidan vender. Mientras que si el precio, por ejemplo, empieza a acercarse a estos soportes, algunos traders pueden decidir comprar. ¿Por qué? Es mejor comprar más caro, comprar más barato para vender caro o vender caro, pues
para recomprar más barato, ¿cierto? Entonces son niveles importantes de soporte y resistencia. Ahora, muchos traders también lo combinan con otro tipo de indicadores, manejan otro tipo de análisis y otro tipo de set. Es muy importante tener en cuenta que los pivot points o los puntos pivotes no son un indicador infalible y deben utilizarse junto con otras herramientas de análisis técnico o pues estar acompañados de un plan y de una estrategia que nosotros hayamos desarrollado. Listo, pero esta es su función, definir niveles de soporte y resistencia claves en el mercado para a partir de allí saber dónde empezar a ubicar nuestros stop loss, nuestros take profit o también entender qué tan sobrecomprado, qué tan sobrevendido está el mercado en estos momentos. Como pueden ver, si nosotros ampliamos un poco más la imagen, vamos a tener inclusive resistencia 4 y el soporte número 4. Eso es lo que quería compartir con ustedes el día de hoy. Ahora, para finalizar el video, quiero invitarlos a nuestro canal de YouTube.